Hola a todos y todas. Bueno, como parte en esta sucesión de resúmenes y de clases y de síntesis de clases que venimos haciendo, vamos a dedicarle hoy un ratito a Aldo Schlemenson, el texto sobre análisis organizacional, análisis institucional de empresas familiares, porque ese es un dato interesante del texto de Lemenson, del abordaje de Lemenson, que es precisamente que él se aboca en ese artículo, en ese libro, en realidad, nosotros estamos leyendo un fragmento, en ese libro de las empresas familiares, es decir, piensen en esa lógica, ¿no? Piensen en el abuelo fundador, el bisabuelo fundador, los nietos, los hijos, los bisnietos, etcétera. Ese peso de lo fundacional, ese peso de la tradición, etc. En ese esquema organizacional él está pensando. La pregunta inmediata sería, bueno, ¿por qué nosotros que nos queremos dedicar y nos estamos dedicando al análisis institucional o a la psicosociología o el abordaje psicosociológico de las instituciones y grupos, nos podría interesar un abordaje de organizaciones empresariales y con una marca familiar? Y la respuesta es que lo que hace Aldo Schlemenson en ese texto, y que para nosotros es interesante, es que plantea una línea metodológica, digamos, es decir, que plantea, señala, enumera una serie de dimensiones que uno podría decir a priori sin conocer la institución de la que se trata. Es decir, supongamos que uno dice, bueno, tengo que hacer un trabajo o voy a hacer una descripción, un análisis, voy a comenzar de el funcionamiento, del tipo de vinculación, de las características de un determinado establecimiento educativo, y uno puede preguntarse, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué hago? ¿Hago entrevista? ¿Y qué pregunto? Bueno, Aldo Schlemenson establece 6 dimensiones, nosotros vamos a agregar una más, 7 dimensiones en tal caso, de las que uno puede partir. Entonces, como para hacer una síntesis de esto, lo importante de Aldo Schlemenson tiene que ver con esta marca, por un lado metodológica, es decir, bueno, ¿qué vamos a mirar? Y en todo caso, pues habrá de preguntarse cómo, pero por lo menos qué vamos a mirar está claro. Y por otro lado, algo interesante de esta metodología es que él ve una relación sistémica entre estas 7 dimensiones. Es decir, no van por separado, no son cosas. El proyecto no es absolutamente independiente de las condiciones de trabajo, no es independiente de la estructura organizacional, no es independiente de las relaciones interpersonales, sino que un tipo de proyecto, una vinculación, una identificación con un proyecto va a traducirse en un estado de ánimo, supongamos, de las relaciones vinculares, un modo de entender la estructura organizacional, de entender la estructura política, etc. Entonces, lo interesante de fíjense, presten atención, lo conversamos, que no habla de dialéctica, se supone que no, pero al mismo tiempo aparece una interrelación, no negativa, digamos, pero sí aparece una interrelación entre estos determinados elementos. Y otra cuestión interesante del texto, y en ese sentido uno lo puede ligar a la perspectiva psicosociológica, y uno ve un dejo de la teoría de Enrique Pichon-Rivière, en el sentido que habla de, bueno, miedos, angustias inconscientes, lo dice explícitamente, que también forman parte del escenario organizacional. Bien, dicho esto, hecha esta introducción, me tengo el papelito para no olvidarme de las 6 dimensiones y de las 7 en realidad, que tengo acá. La primera dimensión que él pone, y la verdad que es primera en este caso, no por un orden de presentación o de claridad expositiva, sino porque es la primera. En el sentido tiene una importancia, una relevancia, y es el proyecto. Es decir, que una organización tiene que definir en primer lugar el proyecto. Ahora, el proyecto, lo conversábamos, no es el PEI guardado en un cajón. El proyecto es, de alguna manera, una instancia viva, se tiene que ver, tiene que ser sentido, tiene que poder ser expresado, uno lo tiene que ver en las prácticas. Es decir, si una escuela se plantea que su proyecto, por ejemplo, es la calidad educativa,
bueno, la tengo que ver en las prácticas concretas, tanto vinculares, didácticas, en los actos escolares, etc. Si yo veo o hay una institución educativa que se plantea como su proyecto la integración, entonces tengo que verlo eso prácticamente, no lo puedo de alguna manera, si no queda solo en un enunciado, es decir, queda como un proyecto que queda como algo que tiene que estar, pero que en realidad no atraviesa la vida, no atraviesa la esencia, digamos, de esa organización y esa institución. Entonces, primer dimensión, el proyecto. La segunda dimensión para Aldous Levinson es la estructura organizativa. Y acá hay un elemento interesante. La estructura que sería, bueno, el organigrama, los recursos, el edificio, etc. Ahora, acá Aldo hace una serie de señalamientos y que son interesantes y donde hay una estructura, él ve 4 elementos en esa estructura. Primero, la estructura formal. Es decir, yo puedo ver en una institución, decir, bueno, ¿cuál es la estructura, el organigrama formal? Bueno, tenemos un director, una directora, vicedirector, secretaria, tenemos un plantel docente, tenemos preceptores, tenemos 58 docentes, auxiliares, etc. Es decir, ese sería el organigrama, la estructura formal, la que figura en los papeles, digamos, la que se usa para pagar los salarios, por decirlo así. Ahora, no es la única que existe, eso no vale por sí mismo, diría Aldo, sino que al mismo tiempo está la estructura presunta. La estructura presunta es lo que los actores de la institución creen que pasa con esa estructura, es decir, no, mirá, la directora está, pero en realidad no decide nada, el director está, pero en realidad la que decide es la vicedirectora. En realidad el peso acá lo tiene un preceptor, en realidad si querés saber algo, preguntale al auxiliar, al portero que está a la mañana, que se entera de todo y te puede dar todas las novedades. Es decir, hay por un lado, un organigrama formal, una estructura formal y por otro lado una estructura presunta. Ahora, uno podría decir, eso desde la mirada del actor, ¿no? De quien está adentro. Ahora, desde afuera, quien va a hacer esa descripción, podemos agregar 2 elementos más. Por un lado, la estructura existente, podemos decir, más allá de lo nominal, ¿qué está pasando? Y bueno, tenemos que hay una persona que está con una situación de enfermedad, hay otra persona que tal cosa, hay otra persona que derivó el cargo a... Es decir, que vemos realmente cuál es la existente. Y además, desde afuera, podríamos decir, bueno, esto es lo existente, lo que se requeriría para el funcionamiento o el buen funcionamiento de la institución sería tal cosa. Es decir, podríamos hacer una hipótesis respecto de cuál sería la estructura organizativa necesaria para esa organización, para ese establecimiento, para esa fábrica, etc. Bien. La tercera dimensión tiene que ver con la integración psicosocial. Esto es básicamente cómo nos llevamos, cómo son los vínculos, cómo son las relaciones, si hay peleas, si hay discusiones, si hay enfrentamientos, no, si hay de alguna manera acuerdos en el funcionamiento de las instituciones, de la institución, y en este elemento y en esta dimensión es clave el proyecto, ¿no? Si eso es lo que dice Aldous Levinson. Si hay un buen proyecto, de alguna manera es un condimento central para el funcionamiento de las instituciones. La cuarta dimensión dice las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo de alguna manera exceden, por supuesto, los salariales. Eso lo pueden ver y de alguna manera es entendible y comprensible. Luego viene el sistema político, es decir, es a Stephen Ball, es decir, que la normativa no solo no alcanza para conducir una institución, sino que también tiene que haber una autoridad, va a haber liderazgos, etc. Es decir, que va a haber un orden político que se va a tramar en el funcionamiento de la organización. Y por último, el contexto. El contexto impacta en la organización, condiciona la organización, pero no la determina, que es lo que siempre estamos de alguna manera conversando. Es decir, que
Y Aldous Lemenson alude a algo que ya sabemos bien en Argentina, que son las crisis, ¿no? Es decir, que sociales, políticas, económicas, etc. Es decir, que las organizaciones en Argentina, a diferencia de otros contextos de otros países, las socialdemocracias escandinavas, que no se ven con estos problemas, bueno, las instituciones, las organizaciones en Argentina están todo el tiempo tramadas, tensionadas por situaciones de crisis, ¿no? Bien, hay una última dimensión que no está acá, que está supuesta, está implícita, pero que la vamos a explicitar, que tiene que ver con la historia de la institución. Bueno, una institución arrastra una historia, es decir, que arrastra un relato de sí misma. No, historia no significa cronología, no es fue fundado en, la escuela fue fundada, sino, bueno, cuando nació este jardín lo hizo una asociación de padres, etc. La historia significa el relato y cuánto del pasado se significa en el presente. Es, por ejemplo, bueno, teníamos un director, teníamos una directora que se encargaba de todo, ¿no? La idealización del pasado, bueno, y ahora tenemos una directora, un director que no logra o que no puede o que el director actual está traicionando la historia de esta institución porque, etc. Entonces, la historia es un elemento muy importante, lo vamos a ver, presten atención en el texto de Sandra Nicastro, cuando ve el peso de los padres fundadores, el peso de lo fundacional respecto del presente, decíamos, el peso de los muertos sobre los vivos, de las tradiciones sobre quienes tienen que gestionar, hacer y llevar adelante prácticas concretas en el presente. Entonces, esa fuerza del pasado está. Piénsenlo en lo que decíamos al inicio, es decir, en una empresa familiar, bueno, cambiar el proyecto de esa escuela, el proyecto de esa empresa, de esa fábrica, de lo que el abuelo había de alguna manera configurado, deseado, pensado, elaborado, realizado. Bueno, y los nietos ahora tienen que transformar esa empresa completamente. Bueno, es una tarea muy compleja, muy difícil en términos políticos, psíquicos, vinculares, etc. Entonces, en este punto metodológico de abordaje, inclusive les dejo como tarea, lo podemos retomar, pero como tarea para adelante, pensar estas dimensiones en la batidora radio en la escuela. Es decir, ¿cómo serían? Lo podemos conversar en los próximos encuentros virtuales. ¿Cómo sería de alguna manera aplicar? Si yo entrase a esa escuela, bueno, ¿cómo sería aplicar y leer esa institución a partir de estas dimensiones? Bueno, me fui un poquito de tiempo, pero espero que les sirva. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo Zoom. Saludos a todos y todas.